Yo ya estoy muerto. Yo ya estoy muerto. Y puedo decirles que la muerte no es tan mala como la creemos. La muerte no es tan mala como la creemos. Me va tallando despacito mientras me cuenta sus secretos. Es bueno saber por lo menos que uno no acaba, que se continúa en otra vida, en otra cosa. Porque hasta en la muerte se quiere seguir viviendo. Eso lo sé ahora. La muerte me ha enseñado a tener paciencia. Yo le hago un poco de música para pagarle. Nos entendemos. Augusto era un hombre profundamente devoto a ese momento fundacional de su personalidad, que fue la niñez. El primer recuerdo realmente que yo tengo de aquellos años de mi infancia, en esta especie de lugar selvático de pueblo, con gente que no hablaba el idioma español en su mayor parte, sino esta lengua de origen indígena, que es el guaraní. Va ahora la reyosa. Oja, a preparar taterere. Va a ponjar me pues. Amo burrito. Apa con barco. Apenas muy. Ope ya mo ya yen de Cedrón Paraguay. Ya tú con ahora aquí ya le molesta más ya en el corazón, pero yo un corazón. El guaraní fue para Augusto niño su segundo idioma. Por lo tanto, mantuvo ese interés, ese respeto, ese amor por el idioma guaraní. Esto porque en la infancia Augusto convivía con el guaraní en Iturbe y en los alrededores, con otros niños, pero también con una persona que fue muy importante en su niñez, que fue una señora llamada Doña Rufina, la señora que ayudaba en la casa a cuidar a los niños, a él y a sus hermanas, y les hablaba constantemente en guaraní, inclusive le contaba relatos, cuentos, historias en guaraní. De ahí que Augusto amó siempre el guaraní. Es un sentido de patria, es un sentido de amor al terruño en ese Paraguay que lo vivía con toda su alma. Nuestro padre quiso volver y apostó mucho a los jóvenes, ¿no? De tener un contacto permanente, hacía reuniones acá con visitas de escuelas que lo venían a ver. Imagínate que él tuvo más de 50 años de exilio y nunca habló de otra cosa que del Paraguay, de su cultura, de su gente, de la opresión, de la indígena, en fin, ese era su tema, ¿no? Que no lo abandonó nunca y ese tenía la necesidad imperiosa de volver a tener contacto con su gente, ¿no? Mi nombre es Carlos Roa Mascheroni, soy el tercer hijo del primer matrimonio. Ya nací en Argentina yo porque él tuvo que salir en el 47 exiliado, su primer exilio. Estamos acá en el departamento de papá, que ocupó los últimos 10 años que estuvo acá en Asunción. Vivía aquí tranquilo, trabajando todavía intensamente. Él tenía una cama y otra camita al lado porque era la persona que lo cuidaba, ¿no? A veces con sus fantasmas él se levantaba y caminaba para cualquier lado, ¿no? Lo tenemos nosotros, ¿no? Yo creo que a veces uno se despierta sobresaltado y me imagino él que tenía tantas historias marcadas, repetidas, que eso tenían que salir hacia afuera en un momento, esos personajes, ¿no? De esos personajes incluso de Iturbe. ¿Paraguayo sos vos? Paraguayo, sí. Su pueblo, digamos, de origen era Iturbe, ¿no? En Iturbe, él es donde de niño va recopilando todas estas historias que después la vuelca en la novela con un grado alto de ficción, ¿no?
Y sí, porque eran más o menos los personajes de esos lugares, ¿no? Y bueno, el dueño de la fábrica también era un explotador, del cual él habla bastante en el libro y en la película que se hicieron. El ingenio se hallaba cerrado por limpieza y reparaciones después de la zafra. Un tufo de horno henchía la pesada y eléctrica noche de diciembre. Todo estaba quieto y parado junto al río. No se oían las aguas ni el follaje. La amenaza de mal tiempo había puesto tensa la atmósfera como el hueco negro de una campana en la que el silencio parecía freírse con susurros ahogados y secretas resquebrajaduras. Buen día, Baiza Palomita, Baiza para Colectividad Paraguaya de Buenos Aires a través de AM670. Esta ciudad tan enorme y que en algún momento llegó a ser, no sé si sigue siendo todavía, la ciudad con mayor cantidad de paraguayos en el mundo, inclusive más que Asunción en aquel tiempo. Esta noche en el Deportivo Paraguayo, el encuentro, como te habíamos anunciado durante toda la semana anterior, el encuentro para recordar a un grande. Y muchos coincidimos en que Augusto Roa Bastos es, sin lugar a dudas, una enorme alma guaraní. Llámanos 44823393. Cuando vino por primera vez deportado en la Argentina, yo lo atendí y desde entonces es nuestra amistad. Lo que él decía de mí es de que la única amistad que tenía, sin sombra alguna, era la que tenía conmigo. ¿Te acuerdas? Regresaba de muy lejos, era en un bar y era la voz del arpa. En todo instante, un barco inmóvil zarpa desde mis ojos hasta tus reflejos. Buenos Aires, 6 de agosto de 1947. Augusto, cuando lo tenía como amigo a uno, era íntegro. Te quiero por tu infancia destruida, por esta tu presente madrugada tan prodigiosamente conquistada y tan varonilmente construida. Cuando daba la mano, uno lo percibía en la mano. Sería justo aquí utilizar algunas palabras de Augusto Roa Bastos para hablar de esta Argentina tan querida por nosotros. Realmente nunca me sentí exilado en Argentina. País en que me habría gustado nacer si el Paraguay no hubiera existido. Y Buenos Aires siempre fue para mí, y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días, la ciudad más hermosa del mundo. Intemporal, cosmopolita y mágica. No comprenderé nunca por qué Borges se alejó de ella para morir. Esto es la verdad. Él encontró acá todo lo que necesitaba para poder escribir. El exilio siempre significa una nueva dimensión para un escritor, para un artista. Y la palabra dimensión lo dice todo. Es una dimensión geográfica, cultural, humana, que cambia. Es decir, es un trasplante. En ese trasplante lo que hay es fundamentalmente estímulos. Y el escritor cabal, y Augusto lo era, toma todos esos estímulos. Saben ustedes que él se exilió de Paraguay alrededor del 47, luego de la Guerra Civil, hacia la Argentina y luego de la Argentina otra vez hacia Francia. ¿Te acordás que ganó el premio Cervantes de Literatura y el premio, ese premio enorme que le da la máxima distinción a las letras españolas en el mundo,
lo donó para editar libros para los Mitaim Boriajú, para los chicos pobres allí. Esa calidad de gente tenemos en el pueblo paraguayo. Así que esta noche, ya sabes, en el Deportivo Paraguayo, Piedras 1676, allá en el barrio de Constitución, a partir de las 20 horas vamos a estar recordando a Augusto Roa Bastos. Vamos a la música, don Héctor Didio, ¿le parece? Con esto nosotros queremos de que los compatriotas, por lo menos por un instante, se encuentren cerca de nuestro querido Paraguay. Voy a cantarle a mi cuna, la de Puerto Samambay, radiante como la luna, que alumbra mi Paraguay. Bueno, buenas noches. Pues, quería compartir algunas reflexiones de Roa Bastos respecto del exilio que él conoció, la migración que él conoció y esas ganas incontenibles de volver alguna vez. Esta obsesión del regreso es una idea fija. Mi divisa no podía seguir siendo pienso porque ignoro. No, no ignoraba, no pensaba, no existía. Me asfixiaba. Siempre tuve la sensación de que el tiempo en el Paraguay es inmóvil. El tiempo de la fijeza, el tiempo petrificado, seco, vacío, fósil. Y que lo que se mueve en esa isla rodeada de tierra es la gente en incesantes peregrinaciones, en éxodos de nunca acabar. Voy a recordar y quiero regresar a quien cada nación. Bueno. Nosotros los recibíamos acá, en casa. Yo le decía a mi marido, pero Carlos, ¿qué tiene Augusto que domina a estas mujeres en tal forma? Porque todas venían cuando sobre todo tenían problemas así de pareja, venían y me contaban a mí la desesperación que tenían de que no lo deje Augusto. Los petizos tienen sus secretos. Augusto realmente, gran parte de Yo el Supremo lo escribió en compañía de Amelia. Yo pienso que Amelia contribuyó mucho porque es una mujer culta, una mujer que lo ayudó a él afectivamente, lo ayudó con respecto a la tranquilidad que necesitaba Augusto para escribir. Yo creo que eso contribuyó muchísimo a Amelia, a Nassi. No, primero me encontré con la literatura. Yo estudiaba letras y cuando empezamos a estudiar la literatura latinoamericana, me encontré con dos libros que me hicieron conocer profundamente los países, o sea, el país profundo, que fueron Pedro Páramo de Juan Rulfo y Hijo de Hombre de Roa Bastos. Y con esa cosa así un poco ingenua que uno tiene, le escribí a Augusto. Y me contestó y me dio una cita en Buenos Aires y ahí nos conocimos. Nuestra unión, así, vivir juntos 13 años. El germen de Yo el Supremo, como lo he dicho muchas veces, fue otra novela que se llamaba Contravida y que nunca terminó. Terminó siendo 5 cuentos que salieron luego publicados. En un momento dado dijo, necesito escribir y estar solo. Y nos fuimos a Mar del Plata. Teníamos un departamento de un dormitorio y empezó a escribir esta novela. En un momento dado empezó a sentirse muy mal, le dolía la espalda y nos volvimos a Buenos Aires y apareció Yo el Supremo. Empezó despacio la cosa hasta que Rodríguez de Francia nos invadió. Nos invadió totalmente, se destilaba Rodríguez de Francia por las paredes y por todos lados. En 17 minutos entrará él por esta puerta. Entonces ya no podré seguir escribiendo a escondidas. La cara calaverada me observa fijamente. Remeda los movimientos de mi ahogo. Clavo las uñas en la nuez, aferro la tráquea que bombea al vacío. El espectro de la cara de momia hace lo mismo. Seguirá observándome aunque me acomode a desmirarlo
ignorarlo, encogerme de hombros. Lo que tiene de grande Augusto no es solo lo temático, no es solo lo que instala, sino es la prosa que tiene él. La prosa, la concepción filosófica, el ritmo que hay en la evolución de los personajes, la construcción de época y de caracteres que hace Augusto. Era un maestro. Un edificio lo descomponía en ladrillos. ¿No? Así hacía él con la prosa, ¿no? Salgo otra vez, retrocedo. La pequeña construcción desaparece. Elévate, escapa. Más rápido. Más rápido. Blanca en la blancura la cúpula asciende. La luz se debilita. Todo se oscurece a un tiempo. Suelo, muro, bóveda. La temperatura de la materia en estado de ignición, ebullición está bajando. Rápidamente desciende al mínimo, alrededor del cero, instante en que aparece de nuevo lo negro, el punto negro. Crece, soy yo, gateando. Alucinación. Augusto en general leía sus cosas a amigos elegidos. Y a mí me leía todo. Pero bueno, esa cosa de escribir y tratar de pasar la oralidad a la palabra escrita necesitaba mucho sentido musical también, tenía mucho. Y por ahí si había un si bemol, yo le decía, mira, me parece que ese es un do sostenido o alguna cosa así. Y a veces se molestaba mucho y no me hacía caso, y a lo mejor el otro día me decía, tenías razón, y a veces me decía, no tenés razón. Durante 3 almuerzos me contó los experimentos del doctor Francia con las ratas. Al tercer almuerzo le dije, ¿qué te parece si ese tema lo pasamos para la tarde? Y bueno, no me leyó como por 4 días. Se quedó muy enojado. Pero yo no podía almorzar. Si yo imagino la literatura latinoamericana dentro de 50 o 100 años, sin ninguna duda, Yo el Supremo va a ser una de las 5 o 6 obras que van a estar presentes en toda la literatura latinoamericana. Mientras te estén comiendo a toda mandolina el son de sus laúdes y laudes, afónico, afásico, en catarrosa mudeza grabada por la humedad, implorarás que te traigan tu huevo, el huevo embrionado, el huevo olvidado en la ceniza, el huevo que otros más astutos y menos olvidadizos ya habrían comido o arrojado al tacho de los desperdicios. Las cosas suceden de este modo. ¿Qué tal, Supremo finado, si te dejamos así, condenado al hambre perpetua de comerte un huevo por no haber sabido? Empastado, ilegible el resto, inhallables los restos, desparramadas las carcomidas letras del libro. Augusto era muy prolijo en sus planas. Si algo no estaba bien, copiaba de nuevo. Era un gran dactilógrafo, con una máquina marca Hermes que adoraba, y que cuando estuvimos viviendo en Europa fui a Suiza a la fábrica especialmente a comprar una nueva. No quería máquina eléctrica. Que no se mueve porque pega ahí en un pernito. Me parece que este pernito... Que algo debe estar trabado. Pasó algo. Esto está reseco, está todo. Su papá tenía 2 máquinas. Cuando algo le pasaba a una, seguía con la otra, porque si no era el fin del mundo, ¿no? ¿Vos conociste a papá en Buenos Aires? Yo lo conocí acá en Asunción cuando él vino a hacer un curso allá por el año 1969-70. Y él tenía un entusiasmo tremendo siempre para hablar con la gente joven, con los que estaban trabajando en la cultura, que eran estudiantes, como éramos nosotros en aquella época. Yo habré tenido 18, 19 años. El retorno de Augusto a Paraguay es una cosa importante. Augusto vuelve al Paraguay y es algo, yo diría, apoteósico. Sí. La gente va a recibirlo, le tira banderas paraguayas encima en el aeropuerto. No podía caminar por las calles, era impresionante. Una de las anécdotas que a él le divertía mucho es que iba caminando un día solo por el centro y una señora le regala un cacho de banana. ¿Y cómo tenía que cargar con ese cacho de banana? La gente lo reivindicaba como un héroe nacional. También había una dimensión social en esa apuesta por el país.
él planteaba ese encuentro con los jóvenes como una forma vital de contacto de cuál era el futuro del país. Le conocí personalmente recién en el año 1990, cuando regresó a Asunción de su largo exilio, y fue en esa ocasión que pudimos volver a proyectar en Paraguay y en algunos casos proyectar por primera vez alguna de las grandes películas argentinas con guión de Augusto Roa Bastos en la primera edición del Festival Internacional de Cine. Y desde entonces mantuvimos una estrecha amistad que inclusive se alargó, se prolongó en una obra cinematográfica como es el documental El Portón de los Sueños. Él percibía, por la cruda realidad económica, de no había empleo, estamos hablando de los 90 y por supuesto del 2000, que los jóvenes querían irse del país. Por eso creo que, además de la alegría de encontrarse con los jóvenes aquí o en el interior, obedecía también a un programa que él tenía, que era analizar y debatir cuál era el Paraguay del futuro. ¿Crees que podamos hacer un festival para los jóvenes que vengan a destrabar la máquina de robar? No. Acá lo que necesitamos no es un joven, un anciano. Esta máquina yo la usé bastante en otro lugar. Acá se trancó. Esto fue algo, como estamos profanando, ¿no?, su máquina. Él dijo, de acá no sacarán nada, y se trancó. No, yo creo que a él no le molestaría que estuviéramos destrabando su máquina. Incluso si hubiera que escribir con algo, él la ofrecería para escribir. Era un hombre muy afectuoso, muy cariñoso y además obviamente muy paternal. Entonces era muy fácil quererlo, ¿no? La última vez que lo visité fue 2 horas antes de que él muriera. Le digo yo, Augusto, ¿sabes quién está contigo? El amigo con quien tienes una amistad sin sombra. Lo tenía yo de la mano así apretado, ¿no? Si es que me estás escuchando, él estaba en coma, ¿no? Si es que me estás escuchando, por favor, dame una señal. Cuando como una rama iluminada del corazón, tu mano hacia mi mano tendió su firme claridad, hermano, hizo un movimiento de levantarme la mano y apretarme la mano. Prepárate a la terera, abuela. Prepárate a la ciponga, prepárate a la terera. Siento que este viaje hacia mi pueblo me está llevando a un proceso muy sutil de recuperación, de redención, de tiempos ya consumidos por mi vida pasada. Una necesidad de retornar al origen, de tocar esos muñones que quedaron ahí en la tierra perdida, esos muñones de raíces que fueron un tiempo el sostén de mi vida toda. Siento que este viaje también hace germinar en mí el comienzo, la visión o quizás la cosmovisión de una novela que debe llevar forzosamente por título Contravida, a la que seguramente pondré como epígrafe la condensación de todo este significado. No cesarás jamás de avanzar hacia el origen. Y sí, desde la partida física de Augusto siento que he perdido un hermano mentor. He perdido una persona con quien pueda soñar el cine paraguayo y pueda hablar de tantas cosas como se habla con un amigo, con quien se puede conversar sobre cómo vencer los obstáculos y cómo llevar adelante los sueños. Es esa la parte de Augusto que siento que a mí me falta hoy. Te admiro por tu madre valerosa, que hizo de tu mano leve y poderosa, de hierro casi y casi de suspiro. Yo te conozco cuando estoy despierto y cuando estoy dormido y cuando escribo. Yo te conozco, hermano, porque vivo y te conoceré cuando esté muerto.